Ustedes siempre veían antes de que aparezcan los perros luces, como un relámpago. Aparecía el relámpago después los animales. Ya a los minutos, segundos, atacaban los perros a las vacas. Empezaban a bailar las vacas y ya aparecían los perros. ¿Y las vacas que aparecían mutiladas, digamos? Mutiladas. Luego la ubre y la trompa, todas esas cosas lastimadas. Muchos Y animales. los mataban, ¿eh? ¿Muchos animales murieron? Y yo pienso con más de 30. En días diferentes, 3, 4, 3, 4, 3, 4, así. ¿Cómo aparecían estos animales? ¿Repentinamente? ¿Cómo los veían? Cuando ya tenían un animal para matar. Le hacían, le bajaban toda la cara y le hacían un agujero más o menos de este tamaño en la ubre y le chupaban, como le chupaban la sangre. Como que le chupaban la sangre. Sí, yo me acuerdo, mi abuela decía que no tenía sangre, porque algunas querían terminar. Y eran perros grandes. Era un perro grande. Usted lo tuvo cerca uno de ellos, ¿no? Por lo que tengo entendido. Yo lo volteaba un perro a 20 metros al lado mío. ¿Y encontró el cuerpo? No, se revolcaba, giraba en el suelo, pues la noche lunes se giraba en el suelo y se iba. ¿Estos militares para qué vinieron? ¿Eran amigos de ustedes? Eran amigos de mi papá, uno era el compadre de mi papá. ¿Y ellos vinieron con qué finalidad? Mi papá le había contado y entonces vinieron para ver qué era y ayudarle. Ya habían matado como 30 vacas. ¿30 vacas en qué tiempo, más o menos? ¿Eh? ¿En cuánto tiempo se dio eso? Mataban 5 o 6 por noche. Yo me acuerdo que era algo inmenso, que no podíamos creer nosotros lo que veíamos, ¿no? 30 y pico de animales mataban. Sí, más o menos. Atacaban, era una cosa de misterio porque atacaba de golpe y se iba. Y eran dos perros grandes así. Y yo entiendo un poquito de campo y cartucho del 16 lo recargábamos, ¿vio? Le poníamos carga doble y hasta la munición le poníamos de aire comprimido, que es más grande, para que fuéramos fuertes. Sonaba como un cuero seco cuando uno le pegaba el tiro. Se revolcaba en el suelo y se levantaba y salía otro. No encontramos nada. Era increíble. Le ponía los pelos punta, había que tener, aguantársela para ir acá. Además de esos perros, que digamos Pero que eran... ¿por qué no atacaban en otro lado? Siempre en esta hacienda. Siempre en este cuadro, porque nosotros mire qué distancia estamos de ahí. Los primeros animales que se encontraron allá en una talita que ahora le voy a mostrar. El relámpago este que ustedes veían. Aparecía más de aquel lado, se veía más reflejo así de como aquel lado me parecía a mí el reflejo. Pues yo alcancé a ver 2 o 3 veces, pero no pude localizarlo bien. Para mí me parecía que era más de acá el reflejo. Y le hago una pregunta, ¿vieron algún...? Volví a aparecer el reflejo de vuelta y desaparecían los perros. Como que eran manejados con una luz. Dale, está perfecto acá. Para hacer la entrevista está... Yo lo conocí cuando estaban todas las mesas para comer y todo acá en el lugar. Sí, pero ahora igual Lo están reformando todo. Estamos reformando para sacarlo. Está excelente ahí. Ahí está bien, ¿no? Sí, fantástico. Y mira, allá creo que estuvimos sentados en aquel momento, o fue por allá, Sí, si no me creo equivoco. que sí, cuando sentábamos con mi papá. Bueno, para que voy a dejar todo esto.
Y bueno, estoy agradecido por tu tiempo y por... Siempre nos recibieron de un modo genial, Claro. así que la verdad es que uno no puede decir nada, pero hay tantas preguntas, ¿viste? Y ustedes son las personas que lo vivieron, entonces Sí. para nosotros siempre es fundamental, es importantísimo todo lo que ustedes nos pueden contarnos, que nos pueden brindar. Sí. Para que voy a prender la cámara, estoy filmando aparte con una cámara adicional que nos permite tener también otro tipo de óptica. Quiero que quede, ahí está. Te muestro el plano, mirá, por aquí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, presentate y relatá desde lo que vos, para que lo... Bueno, soy Margarita Iglesias y no me acuerdo bien mi edad, pero cuando nosotros éramos chicos, acá en el campo, nosotros teníamos nuestras vacas y mi abuelo era encargado de cuidar el campo. Y una mañana se levantó, fue a hacer el recorrido, encontró con entre 4 o 5 vacas que estaban en la garganta, en las ubres, comidas, y llamó al dueño. Y eso pasó 2 o 3 veces, que quizás pasó una semana o días, que volvieron a encontrar más. Bueno, hasta que el dueño del campo decidió poner salchichas con esterilina, mató los perros de todos los que vivíamos cerca y siguió pasando. Y bueno, y una noche, yo mi papá, que tenía amigos que estaban en el ejército, no sé cómo, todos amigos vinieron con unos camiones, unos jeep o algo que tenían del ejército, y enfocaban. Antes de eso teníamos el toro cebú, que donde el toro empezaba a balar, juntaba todas las vacas del campo y las vacas del otro campo, que era el campo grande, se venían todas hacia la orilla del alambre. Y las vacas que no llegaban había por noche 5, 6, 7 vacas muertas. ¿Estás hablando día tras día o No, tenían una intermitencia? Pasaban quizás una semana o a veces días, no me acuerdo mucho, porque como le digo, tenía 13 años, 12, no me acuerdo bien si eran 12, 13. Sé que mi hermano era más chiquito, así que nos llevamos 2 años de diferencia, pero era a encontrar por lo menos 5 o 6, 7 vacas por cada vez que encontraban las vacas muertas. ¿Ustedes tenían mucho ganado en ese momento? Y el dueño de ahí, el que tenía el campo, y creo que cuando se llevó, que vinieron el camión, habría más o menos 400 vacas, eran 3 camiones En jaula. ese momento eran 400 animales. Si no eran más animales. Y creo que yo en el trayecto, que después de un día para el otro nunca más murieron, se encontraban más vacas muertas, 50 vacas, más o menos 30, 40. Es la totalidad de los animales que murieron bajo Murieron, sí. idénticas características. Sí, había algunas que quizás estaban semi-vivas, que mi abuelo las quería terminar de degollar y como que no tenían sangre, pero estaban... no era que el charco de sangre estaba en el piso. El primer animal, ¿vos te acordás cuando lo encuentran, ese primer El animal? primer tenía nariz, garganta y ubres comidas. ¿Comidas de qué forma sería? ¿Cómo podés describirlo? Cuando un perro ataca a un animal, lo destrozado. No eran cortes perfectos, No, eran destrozados. destrozados. Todas las ubres comidas, los galgueros, todos los galgueros cortados, todos, y algunas que sí, como ser, cuando el toro balaba, que mi abuelo ensillaba el caballo, salían o algo, llegaba a encontrar algunas que estaban semi muertas, que tenía que terminar de matar a mi abuelo, pero el charco de sangre no había. No había sangre. No, si había era muy poco para un animal que habría sido muerto, ¿no? Porque cuando un perro te agarra un animal, el animal sangra. Exacto. Pero En este caso no. había sangre, pero no la cantidad de A sangre. un resto mínimo Sí. para la cantidad que debería haber Que ante, debería haber ante cuando un tipo de vos- heridas de esas características. Vos degollar una vaca o un cerdo o lo que sea, mínimo sacás 4 o 5 litros de nafta.
de grasa. De grasa, de sangre. De sangre, pero cuando, qué sé yo, nosotros que hacíamos patura, que me vuelvo carneada, más o menos sabés un tacho de 20 litros cuánto sacas de sangre para hacer morcilla. Por eso te digo que en el momento ahí no había la suficiente sangre que tenía que tener el animal. Desde la primera vaca a esas 5 o 6 que aparecieron después juntas. Todas las tiempos eran, ponele, acá había una, allá había otra, no estaban desparramados los animales. Estaban relativamente cerca. Sí. Había Estaban una en la- distancia de 2-3 metros por animal y quizás algunas sí que fueron las más lejas que no llegaban. Del casco de la estancia se producía mucha distancia. El campo era limpio. Bien. El campo limpio, solo el monte, el molino y el que estaba el pozo, el aljibe, el tanque estraleno. Ahí había unas piletas y ahí había unos corrales que era cuando se subía o se capaba o la manga y todo eso, pero casa o algo de eso no había ahí. ¿Recordás si hubo faltante de agua? No. No hubo el, faltante de agua. el molino siempre estuvo andando y siempre hubo agua. Un momento que voy a detener un segundo esto. Me interesa saber, desde esa primer vaca al resto de las vacas, ¿en qué momento de todas esas muertes ustedes empiezan a entender o a detectar que estos animales eran los que producían esas muertes? Y no, porque mi abuelo empezaron a levantarse y entonces vinieron los amigos de mi papá con el chip y todo eso, pusieron una noche reflectores para poder, cuando el toro empezó a balar, ahí agarraron y dijeron, bueno, ahí vieron y pusieron el chip, no me acuerdo, una camioneta en marcha, tenía unos reflectores arriba, encima esa noche lloviznaba, estaba feísimo, no me acuerdo qué fecha era, pero estaba muy feo, había como así neblina y llovía fuerte y viento. Y entonces que nosotros andábamos a caballo, mi abuelo andaba a caballo y ellos salieron, mi abuelo había tirado con la escopeta y esta señora tenía las escopetas grandes, algo así que movían y bueno, yo vi un cacho de escopeta, no sé si yo era chiquitita. Claro, ¿y te parecía tan grande o era realmente grande? Pero ella enfocaba y vos veías un bulto negro, no sé, creo que mi perro que está allá es chiquito a la par de lo que uno veía. Yo tengo En un alguna perro- expresión que tu mamá nos dice, eran perros, y hace un paréntesis, dice, pero no eran perros. No, porque vos veías algo, un perro, vos ves algo lindo, yo no en ese momento no sé, porque a veces vos vas ahora que soy grande, ¿no? Vos vas por la ruta y a veces se te cruza un mecho, ves que cuando lo enfocás los ojos brillosos, todo eso, pero como que largaban un humo extraño, no sé cómo explicar. Te entiendo. En ese Había algo más allá de, ya en la visual directa, eso sí, pero manifestaba... no, era algo lejos. Vos veías un bulto lejos que veías unos ojos brillosos, un humo que salía. Ese humo, ¿cómo lo podés describir? ¿De dónde salía? ¿O cómo se...? Yo no sé, viste cuando... ¿Cómo puedo explicar? Cuando un animal corrió mucho y lo agarra el agua, el calor del cuerpo y del coso, como un vapor, no Sí, sé. sí. Permanentemente en esa observación, en ese seguimiento observacional, Sí. ese humo siempre lo desprendía, digamos, en lo que Sí. vos pudiste ver. Sí. Y vos, digamos, ¿qué diferencias notás? Imagínate un perro iluminado con un reflector, una luz a la distancia. El grandor era Cuando hablas de grandote, ¿con qué lo podés comparar si tomamos un animal de referencia? como un ternero. ¿Un ternero? Sí, un ternero ni de un año ni de menos, un ternero más o menos mediano. Eran grandes. Algo en esa masa, digamos, corpórea tenía, digamos, te llamaba a vos más la atención que el resto. Por ejemplo, la cabeza era digamos, simétrica en relación al resto del cuerpo o era No te puedo desproporcionada. decir cómo eran la cabeza o como cosas, porque ponele, era algo, no sé, nosotros capaz que estábamos acá y el bulto del animal estaría como de acá donde yo tengo las plantas, era algo que vos veías una cosa... ¿Una negra. distancia de cuántos metros más o menos como para que...? Porque 10 metros, 12 metros. es muy cerca igualmente. ¿Lo Sí, veían? pero no sé, uno era chico y ver allá... Claro, no, las distancias tienen una distorsión, sí. exacto. Así que no te puedo decir. Yo veía un bulto grande
unos ojos que brillaban y un humo que salía, no era algo Natural. natural, que yo te pueda decir si tenía una cara, la boca grande o algo, no, porque no te puedo decir porque no lo sé, no lo sé ver. Para entender, tu papá era militar. No, él trabajaba, eran amigos, era el compadre, mi papá era el padrino del hijo. Y él siempre, como mi papá era mecánico, algún jeep o algo le traían para que le arregle. O sea, estaba en contacto con el ámbito militar Sí, desde sí, la sí. mecánica, digamos. Sí, sí. Y él recibe acá, o hubo una presencia de gente militar, digamos, que le proporcionó un poco de ayuda para esto. Sí, eran el compadre y un amigo que estaban en la casa. ¿Ellos que eran del ejército? Sí, estaban ahí en la casa y mi papá le contó y dice, vamos a ir a ver, qué sé yo, y como tenían ese jeep, una camioneta, no me acuerdo bien, yo sé que era algo grande, y justo dice, no puede ser, y entonces vinieron hasta eso. Ellos traen jeeps, reflectores. Sí, porque yo tenía, no sé si era del ejército, no, yo sé que era un jeep, no me acuerdo si el jeep era verde, negro, no te puedo decir, Bien. porque no me acuerdo. Pero Y con, digamos, el un... jeep ese tenía luces arriba, con esa que usan, no sé, cuando andan cazando o algo, una luz que alumbraba mucho. Digamos que ellos tenían todo apagado y en el momento que escuchaban Sí. balar al animal, Sí, sí. identificaban que estaba sucediendo el esto. toro que nosotros teníamos hacía balidos, mugidos raros, y empezaba a escarbar, a echarse tierra y balaba, y entonces todas las vacas, tanto del campo como las de acá, se aproximaban hacia el toro. Y las vacas que quedaban lejos eran las que morían. ¿Notaste, bueno, es difícil preguntártelo porque eras muy chica, pero eran animales grandes, viejitos, eran animales jóvenes, digamos los animales que morían? No, porque no había vacas viejas, eran todas creo que vacas de segunda aparición o algo así. ¿Alguna estaba embarazada o de las que, No, tú? no, No recordás eso. No recuerdo. En ese momento el campo, ¿cómo se llamaba? ¿Tenía No, un el nombre? campo, ¿No era una estancia puntual? No, era el campo y los que eran los dueños de la vaca era don Carini y la señora era Mabel. Mabel, y de claro, tu mamá me hablaba de Mabel y Sí. yo nunca podía... ¿Te acordás los apellidos de ellos? No, el apellido del hombre creo que era Carini, Carini. sí, pero de ella sé que era, muchas veces me habría encantado verla, ella era maestra creo que en el Riglo o algo así, ella trabajaba con cueros, bordaba y todo eso. ¿Y eran dueños de cuántas hectáreas más o menos? ¿Era, ¿De qué dimensión ellos era? lo tenía, no sé bien yo en ese tiempo. Claro, eras muy sí, chica. Era chica. Nosotros sé que mi abuelo era encargado y ellos tenían las vacas ahí adentro, no le puedo decir si era dueño, alquilaban o no Exacto. alquilaban, porque no tengo... ¿Esto del jeep se da después de cuántas muertes? ¿Hubo muchas muertes antes de que hagan esto del jeep? ¿O ya rápidamente...? Creo que fue la tercera vez, cuarta vez, ahí no me acuerdo bien yo. Te entiendo. No me acuerdo porque yo también iba a la escuela, tenía que hacer mis tareas o... Ahora, comentarios posteriores, digamos, diálogo familiar interno, tu papá, tu mamá, estas personas, ¿pudiste escuchar algún diálogo entre ellos sobre ese fenómeno? ¿Qué hablaban? ¿Qué decían? No. Ahí era extraño, porque mi mamá decía, una vez que aparece la luz, bala el toro o algo así, no, era como que hablaban era como que los chicos teníamos que estar en no era mucho que... ¿Ustedes cuántos hermanos eran, digamos, en ese momento? ¿Cuántos Nosotros somos 3 hermanos. 3 hermanos. Sí. Todos chicos en ese momento, digamos, chicos. pero todos observaron parte de esto de algún modo. Y el más chico estaba con nosotros. Y mi más grande no me acuerdo, ¿sabes? Que yo no me acuerdo si mi hermano estaba o no. Vos fuiste observadora del fenómeno de luz también. Vos lo nombraste, vos Sí, viste... sí, nosotros vimos... Contame un poco de esa luz y los perros que aparecían después de la Y luz. mi mamá decía, el toro bala ya habrá salido a la luz, era como vio cuando, ¿cómo le explico? Cuando sale un reflector que sale del piso hacia arriba, Sí, que sí. ponen una luz chiquita y que enfoca, no sé cómo explicarle, pero era algo extraño. Y salía esa luz y póngale que a los 20 minutos, media hora, era ya el baledrío de vacas y el toro. O sea, había un tiempo entre la aparición de la Sí. luz y que los animales empezaban... ¿La luz esta, digamos, tenía mucha duración o simplemente...? Era un titilar de luz
como algo que salía, enfocaba un brillo y se escondía. De abajo Siempre hacia abajo, arriba. Sí. ¿En qué dirección en la No, actualidad, era digamos? algo como, no sé, como que decir de ahí finito, salía, enfocaba grande y desaparecía. No era una luz muy... o yo la Y en veía. tamaño era algo, por más que era la distancia, digamos, ¿era algo relativamente muy visual, muy vistoso o era tenue? ¿Cómo lo podrías describir? Cuando luz? hay un refusilo, Un refusilo, algo así. pero como Sí, más lento, refusilo, digamos. Más lento. Ahí el refusilo salía y como que hacían, no sé si usted vio caer un rayo. Sí, lo he visto. Bueno, Lo he visto en el algo campo más de una vez. Algo más o menos parecido, no sé definirlo bien, pero algo así. Era una luz rara porque salía de abajo y después era como que iba hacia ni arriba ni nada, era algo que... ¿Tenía una forma definida esa luz? No, ¿No recordás? no. No tenía en sí una forma definida, entonces. Era una iluminación, digamos, Sí. muy particular, evidentemente. Ahí. Bueno, ahí continuamos. Una de las cosas que a mí me interesa particularmente es un poquito entender cuánto tiempo duró todo este fenómeno. No le sabe ahí, sabe, Pero fue breve el tiempo. no le sabría decir si fueron 2 meses, un mes. No tengo. Los testigos hablaron de un periodo breve, relativamente Fue breve. algo muy corto, pero no sé si la distancia fue entre 1, 2 o 3 meses, ¿no? Mucho más no hubo. Claro. Sí, pero no le puedo decir semanas porque no me acuerdo, porque no fueron las muertes tan continuas, hubo siempre distancia. Las muertes fueron siempre idénticas, Sí. no había diferencias No, entre unas y entre otras. ciego y encima siempre eran entre 5, 6 o 7 animales, más de eso no había. ¿Recordás más o menos una aproximación de en cuánto tiempo morían esos 6 animales con estos perros? Era rápido, era era 1 hora como mucho, algo muy rápido. Igual es un tiempo extensivo, ¿no? Digamos, por eso Pero tuvieron no era un solo animal, eran varios. varios animales. Sí, eran entre 4 o 3 de esos perros. Ah, aparecían de varios. Sí. Yo normalmente entendí que eran como 2 animales que Sí, aparecían. por eso le digo, no sé si eran 2, porque se veía como que caía, cuando caía un animal, había otro con otro animal, no era que había uno solo. Por eso, y en el momento en que no me acuerdo bien, pero no era uno solo, no era. Contame el momento en el que caes, y esa parte, ustedes lo han contado, y es interesantísimo cómo lo describen. ¿Por qué caía el animal? ¿Ante algún impacto de algún escopetazo que le dieron? No, las vacas. La vaca, contame eso. La vaca caía, pero caían como cuando uno tiraba un lazo y vos la enlazás y la girás, Sí. algo así. Pero vos veías el bulto, porque no veías las manos, vos veías un bulto negro que cuando ya vos ibas, el animal ya estaba muerto, pero no encontrabas en sí al perro. Y cuando esta gente tiró así, que veía los bultos, tiraban el escopetazo, mi abuelo tiraba el escopetazo, parecía que caía, y cuando iban a ver, a enfocar ahí donde estaban, no encontraban nada. Eso es impresionante. Y aparte cómo cae la vaca, porque ustedes habían descrito, digamos, que en esa caída es como que había un giro de la vaca, de un modo que parecía que quedaba como suspendida, Sí. que prácticamente no era una forma de caer natural que tenía, ¿no? No, Que no, vos lo no. estás describiendo un poquito nuevamente hoy, ¿no? O sea, Sí, sí. esa caída es como si el animal queda paralizado, cae y automáticamente como que gira, produce una Sí, especie de giro. Era algo, sí, no. Ahora uno que ve cosas de película, algo, no entendés, pero era algo que no lo explicás. Al día de hoy, ¿qué pensás? Porque pasaron muchos años. Sí. ¿Qué pensás de todo lo que sucedió? Que fue algo que quizás uno lo tenía que pasar, no sé, para que quedara una historia nuestra, no sé cómo explicarlo. En ningún otro campo, por lo que tengo entendido, Acá por hubo la muerte de zona, animales de las no, mismas características. no. Ni al día No. ni al presente, digamos. No. Por acá en la zona mi abuelo averiguó, estuvieron preguntando así la gente que era más cercana, que creo que había Don López que tenía las vacas,
para el fondo también. Toda esa gente, digamos, no tuvo ningún tipo de inconveniente con el tema de las vacas. ¿Qué pensás, digamos, digamos, comparativamente no se puede comparar con nada lo que sucedió, digamos? No. Es algo que yo les cuento a veces a mis sobrinos, les cuento a los chicos y como que me dicen, la vida ya está flasheando, no es algo que pudo haber sido cierto, ¿no? Te entiendo. Sí. El hecho que viven ustedes con los animales, ¿se correlaciona con el hecho sucedido en los robles de ese perro que entra, digamos, dentro de los robles, dentro de la reserva? ¿Es para la misma época? ¿Ese hecho se dio en esa época? Sí, más o menos en esa misma época que lo que decían que hubo un accidente, que se había vuelto un auto, que estaba Don López y todo eso, creo que fue para la misma época. Es más o menos entonces para la misma época. Ellos no, nunca lo correlacionan con lo que sucedió allá, No. acá, digamos, pero es significativo que para la misma época, Sí. una situación con animales que se describan como perros, Sí. en una situación de alta extrañeza, Pero acá como sé que yo sé que contaban, yo no cosa que era con cadenas o algo así, como que lo habían agarrado. No, se dijeron muchas cosas, pero la verdad que no sé, porque yo lo único que puedo decir lo que yo vi, chicas, lo que vimos y las cosas, pero sí es lo que contaba Don López, lo que habían vivido la gente que estaba en ese momento ahí. claro, hay que entender también que ustedes eran muy chicos en esa época, Claro. y a lo mejor no prestabas la atención que prestarías hoy Claro, no. sobre un hecho de estas características. No, Hay que no. entender también eso, por eso también es importante lo que Sí, ustedes sí. a su edad vieron y vivieron. Claro. ¿Había temor, digamos, por lo que estaba sucediendo No. entre ustedes? No, lo único que los daba eran los animales, la pérdida que contaba supuestamente el señor, cómo moría en la pérdida. Y lo más triste que fue para mí cuando tiraron las salchichas, que se los murieron los perros que uno había criado. ¿Pensaban, antes de detectar que eran estos animales, había un pensamiento de que qué podía ser? ¿O había una claridad de que eran animales? Lo que primero que se pensó era que como acá no había como ser la gente que hay ahora, tanto para el lado de Cascallares, para el lado del campo para allá, no era todo descampado, no había asfalto, no había nada. La gente tiraba muchos perros. Y todos los fines de semana, siempre acá en el dique hubo mucha gente que siempre, toda la vida vino la gente. Claro, exacto. Y la gente cuando se tenía que ir de vacaciones o algo, ¿a dónde dejaban los perros abandonados? Acá. Acá. Entonces por eso el señor lo tomó la determinación de tirar estilirines. Mi abuela nosotros acá teníamos más de 50 perros. Todos perros que venían tirados. Mi abuelo decía, más vale darle de comer antes que te maten las ovejas. Exacto. O los gansos, o los chivos. Entonces mi abuelo los juntábamos y siempre teníamos todos los perros que venían, los teníamos nosotros. Pero en ese momento se había pensado que había otras clases de perros abandonados que estaban haciendo daño y todo Exacto. Consulta, ¿algún perro tuvo algún incidente con estos perros? eso. No. Ningún animal fuera de las vacas. ¿En qué situación ves vos los perros negros? ¿Cuándo es la primera vez que te encontrás con ese Y la hecho? noche esa de que se alumbraron, esa noche se veía, porque nosotros habíamos ido hasta mis abuelos, mi papá entraron más adentro, pero yo creo que con mi hermano o mi abuela habíamos ido hasta la orilla donde divide el campo y la calle, que antes era todo calle. Campo. Después podemos ver un minuto, aunque sea asomarnos, y me mostrás hacia la Ajá. distancia, simplemente un detalle, mira, era hacia allá, acá, como para verlo. Si bien hemos estado con tu mamá en el campo, desde acá donde estamos haciendo la entrevista, una caminata hasta ese punto, decir, mira, y me marcás dónde está el molino y todo. Después Ahí en otra está. ocasión vamos a hacerlo con más detenimiento, ya estar nuevamente en el campo, viendo todo eso. Sí. Pero hoy por lo menos ver desde acá donde estamos hablando, con la cámara encendida y todo, que se entienda exactamente dónde fue todo esto. Claro, de ahí fue lo único que vimos nosotros, que me quedó esa imagen, es el bulto negro, los ojos brillosos y el humo. No te puedo decir que otra vez lo vi porque fue esa noche que lo vimos, pero no. Hubo un resguardo de sus padres para con ustedes también ante lo que estaban Sí, viendo, supongo. O sea, Después era- siempre ellos también hablaban, vimos un bulto negro, no era yo sola la que lo había visto. La verdad es uno de los pocos casos, digamos, donde me encuentro con un hecho de estas características, digamos. Si bien se hablan de perros negros, de formas, digamos,
zoomórficas de estas características y todo. Es interesante la descripción cercana que pueden dar ustedes, porque los tuvieron a muy corta distancia. Tu papá especialmente lo tuvo a muy corta distancia, incluso les disparó. Él dice, sonaba como un cuero seco, se caía y cuando se acercaba no había nada. Mi papá. Yo no, por ahí no, cosas. Sé que uno alumbraba, tiraban, iban y no encontraban nada así. Era algo como que caía, pero no se encontraba nada. Hubo un hecho, puede ser, con una persona que se acercó a uno de estos animales y cuando llegó se encontró con otra cosa que como que se le vino encima, algo así, ¿puede ser? ¿O no es acá en este campo? No, que yo sepa no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cuánta gente intervino más o menos en un número de gente en todo ese momento en relación a todo lo que pasó? ¿Hubo gente de otras estancias que vinieron? No, estaba don Carini, Mabel. Ellos eran los dueños, digamos, Sí. del campo. Mi abuelo, que mi abuela no salía de adentro, mi mamá, mi papá y el compadre de mi papá, creo que había 2 señores más. ¿Se pueden saber los nombres de algunos de ellos? Así, por ejemplo, el que vos decís, el muchacho este del ejército, ¿el nombre te acordás de él? Creo que era Luis. Luis. Sí. Apellido no, para nada. No me acuerdo. Ni tampoco vive más acá. No, porque sería lindo encontrar algún testigo adicional, digamos, de esa época, que hoy ya debe ser grande, digamos, pero para que siempre viste como un recorte de esos hechos. Después, el otro señor le decían, no me acuerdo, le decían el loco, no me acuerdo bien, pero no me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Vos cuando ves al animal, este bulto negro, digamos, recuerdo que nos contaron en algún momento que trabajaban como de a dos, de a grupos, y uno lo agarraba del frente a la vaca y el otro lo agarraba de atrás, digamos, como que... El animal como que volaba, qué fuerza lo tenía, cómo lo agarraba, no sé, pero que el animal como que giraban, no sé. En relación a las vacas, estos perros o estos bultos, ¿qué tamaño tenían en relación al vacuno, digamos? Eran unas vacas negras, eran vaquitas para cría, para carne, eran muy lindas vacas, eran negritas. ¿Cuánto puede pesar un animal de esos? Y un animal de esos yo supongo que 500 kilos pesa. Y vos lo viste prácticamente caer, revolcarse, doblar, flotar de un modo que Sí. Dos perros, ni siquiera de las características que me están nombrando, podrían voltear un animal de estos de ese modo. Es digamos. algo que hoy yo lo digo, es algo que no era normal. Porque cuando uno es chico quizás no se da cuenta, pero cuando es grande... ¿Cómo se cortaba el fenómeno este de los perros? Era un rato. ¿Y en qué se cortaba? ¿Qué pasaba? ¿Cómo desaparecían estos perros? ¿Cómo se iban, digamos? ¿Qué pasaba al final? No les sabría decir. ¿Esa luz volvía a aparecer después? La verdad que yo no me acuerdo. Vos no te acordás, está bien. No. Porque da la sensación de que, por lo que decía tu mamá, que aparecía, lo digo ahora, o sea, aparecía una luz, los perros posteriormente a esta luz, Sí. y luego desaparecían los animales y reaparecía la luz, o reaparecía la luz y los animales después Eso ya no me estaban. acuerdo, no me acuerdo porque como se los mandaban adentro o no lo dejaban estar muy cerca tampoco. Es algo... ¿Te acordás si se daba muy de madrugada o se daba relativamente...? Yo creo que era entre las 12, 1, 2 de la mañana. Más o menos en ese horario? Porque nosotros como mi abuelo como en el tiempo esa vez también había mucho cuatrerismo, robaban los animales, quizás hasta las 12 o 1 nos dejaban jugar a las cartas o algo para que el otro descansara y así. Me habían hablado de marcas que aparecían. ¿Recordás de algo de eso? Sí, o de haber escuchado que aparecían una serie de marcas en el suelo, huellas o algo. Y las marcas que más normales salían en el campo eran círculos redondos, como que el pasto se quemaba y salía otro más grande y así. ¿Mucha cantidad? Y varios, solo en una parte, que era la parte del fondo de allá del campo, del molino para allá. ¿Era el lugar donde los animales eran, digamos, matados bajo esa, o era otra zona? Yo no me acuerdo bien en qué parte del campo eran los animales que morían. Ahí yo no puedo decir morían para allá o para acá porque Claro. no me acuerdo. Claro. ¿Vos viste estos círculos, digamos? Sí, ¿Eran de gran tamaño? y algunos, no sé, de aquella piedra hasta
formar un círculo redondo, puede ser. O sea, estamos hablando de bastante tamaño, ¿no? Y después, como sea, había uno chiquito en el centro, y después había otros más grandes, y que siempre salía, no crece el pasto, y salían hongos. ¿Salían hongos? Sí, Interesante, interesante. Salían Ese es un dato más que interesante. porque nosotros, como había una señora que le gustaba que le juntáramos hongos, pero eran siempre hongos que no eran comestibles, unos hongos negros feos. Ah, hongos negros salían. Sí, unos hongos que eran grandes, pero tenían adentro, no sé cómo explicarlo, eran unos hongos feos. Yo hace rato que no voy al campo, pero no. No lo sabía, no eran habituales, digamos, No. también. Eso es interesante. Después nos acostumbramos, porque como se había hecho muchos círculos en esa zona, acostumbramos que no sé. Estos se dan paralelo, perdón que me tengo que cambiar por el sol, que le está pegando un Mira, minuto. Corcho. Estaba el perro. Ay, no lo vi, perdón. No, porque me está pegando el sol y me hace un efecto en el lente que no salís vos. Estos se daban paralelo a los animales, digamos, entonces. Sí, creo que fue más o menos en la misma época que empezó eso también. ¿Hubo otros hechos raros en esa época, más allá de los perros, las muertes de vacas, que a ustedes, digamos, de chiquitos le llamó la atención o escucharon hablar a alguien de otras cosas fuera de esto? No, lo único que más raro en los consejos pudo haber pasado fue como una noche mi hermano un perrito blanco, grande, como ahora yo lo describiría, vio como los dogos argentinos, Sí. esos blancos, pero más grande, pero tenía una cara que no les puedo explicar la cara que tenía el perro, no era ni boxer, ni dogo, no sé, una cara linda. Y yo amo los perros, y esa noche yo como que lo sentí algo, no sé cómo explicarlo, pero se fue con mi hermano más que conmigo. Hago un paréntesis. En algún momento me comentaron que tu hermano justamente no era muy amante de los perros. No, Es verdad, sí, o sea, no le gustaban los animales. mucho no, muy amante. ¿Y qué pasa con este perro? Empieza a jugar con él. Y se va todo el perro, que yo voy a buscar a mi mamá. Y en ese momento, después que mi mamá lo salimos a buscar, yo supongo que sería entre las 12 y 1, que estábamos en época de fiesta. ¿A qué hora había sido que aparece este perro? ¿A la tardecita? ¿Era de día todavía? ¿Era de día todavía cuando apareció? No era ni muy de noche ni muy tarde, sería cuando estaría bajando el sol, un atardecer de invierno o verano, no me acuerdo bien, pero para mí era más cerca de la fiesta. Estaba bajando el sol, sería entre las 8 o 9 de la noche, que ya estaba oscureciendo. Y mi mamá, creo que salimos a buscarlo, yo volví a decirle a mi mamá, le digo, mira, a ver si se fue para el campo, yo fui jugando con un perro, pero cuando llega mi mamá, mi hermano estaba en el río. Y se vio una imagen que era como una chica, algo blanco, que lo llevaba de las manos. Esto es impresionante. ¿Él está dentro del agua? Sí, ¿En el agua? sí. ¿Y ven una figura, Sí, parada. digamos, por debajo del agua? ¿Se llega a ver? Una figura que estaba parada hacia él, como que lo llevaba de la mano. Después, creo que casi por un año, que siempre no podíamos ir a pescar porque me terminaba dentro del agua. Él siempre terminaba Sí, dentro del agua. Era que la boya del agua lo mareaba, pues tirábamos las cañitas o algo y las bollitas dice que le empezaban a girar y caía de cabeza dentro del agua. ¿A qué horario lo ven a él en el dique, digamos, más o menos? Yo no le, por eso Pero era de noche ya. Sí, ya había bajado el sol, ya no estaba claro, pues no, ya no habíamos encerrado, estábamos por comer y todo eso, ya era tarde, no sé bien la hora. Por lo que tengo entendido, hay una transición entre el perro que él ve Sí, y la mujer que termina de algún modo junto a él en las aguas del dique. Sí. Hay como una conversión de animal. Dice él que primero fue un conejo, un chancho o algo así. Nos contaban que era Eso es impresionante. y siempre blanco. ¿Tiene un diálogo con este animal? Derechito, seguí derecho, pasá ahí las plantas y
¿Él en qué momento advierte que este perro ya deja de ser perro y es otra cosa, digamos, en lo que él te contó? No. Él es más chico que yo. Si tendría yo 12 años, 12, 10, yo no me acuerdo en qué año fue. La cuestión es que pasa de ser un perro a ser una especie de Sí, conejo o chancho, y luego termina siendo una mujer. Sí. Es impresionante. Sí, porque yo cuando íbamos con mi mamá más para adelante, yo iba por detrás, qué sé yo, vi una imagen de alguien, una mujer toda de blanco. O sea, no ven un animal ustedes, No. ven otro tipo de cosa. Sí. Una figura Después antropomórfica. también, no sé en qué momento fue, después que tantas veces me terminaron entre el agua, iban a hacer reparto de leche con mi mamá y había que cruzar un puente y él terminó con la bicicleta dentro del puente, Interesante. dentro del agua. O sea, a partir de ese hecho, Sí, él siempre íbamos al río o algo, a lo que sea, él miraba el agua y algo abajo, como él decía que le tiraba. ¿qué decía él de la mujer esta? ¿Pudo decir algo? ¿Comentó No, algo? No. ¿Tuvo un diálogo? No me acuerdo. ¿No te acordás? No me acuerdo. No te acordás. Siempre nos contaron esa historia, y yo quiero en algún momento poder hablarlo con él, que me lo cuente, porque es un yo hecho, un día le voy a hablar y... es un hecho espectacular en todos los sentidos. Ahora vuelvo a este tema. Sí, En el campo donde sucedieron todos estos hechos, sí. de esa época a este presente, Y cerca del campo, estábamos de la calle, teníamos unos paraísos, estaba la tranquera en que entrábamos al campo y nosotros estábamos jugando ahí. ¿qué edad tenían? No me puedo acordar yo ¿Pero vos eras muy chica? Y yo calculo que tendría 12 años. Y ahora tengo 48. ¿Vos viste el perro? Yo vi un perro blanco grande, pero no le puedo decir qué cara tenía porque mi madre era como los Boser, pero no era Boser. Era una cara... Y vos me dijiste que notaste algo cuando lo Sí, viste. porque ¿Qué es lo que me notaste? quiso como a venir a hacer cariño y como que yo sentí algo encima que no... O sea, se acerca a vos Sí. cariñosamente, digamos, Sí. pero vos notaste algo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podrías describir en palabras? No sé cómo describirlo, pero como extraño, como algo que... ¿Al tocar o ya cuando lo viste? ¿Cuándo Lo vi. Yo ya cuando lo vi sentí como un escalofrío. Qué interesante, Sí. qué interesante. ¿Algo malo sentiste? No sé ¿O no? si malo, pero algo que te llamaba la atención. ¿Hoy qué pensás Porque de eso? era un perro que nunca habíamos visto. Y que mire que tiraban raza de perro de chihuahuita hasta un gran danés, grande, huesos barbucho, De todo. ovejeros belga o policía esos manto negro con la cola caída grande. Y veíamos muchos perros y ver ese perro era como, no sé, ¿El tamaño de ese perro? grande. Pero Grande. blanco, era una cosa blanca, muy bonito. Si hay una descripción cuando se describen animales con características, digamos, interesantes, como lo que estás diciendo vos, se habla de un blanco hasta casi luminoso, un blanco Sí, era muy, no sé, muy en la particular. noche por eso yo digo que no sé si era muy de noche o una cosa, porque como que era tan blanco que te atraía. Como que resplandece en un punto. Bueno, se describe, muchas descripciones que he escuchado tienen estas características que vos estás Sí. dando en este relato. Particularmente pasa eso. En ese mismo campo se dio este fenómeno. Cerca, estábamos, póngale en la calle, en medio. Y fenómenos de luces o fenómenos vinculados a lo que hablamos, ovnis o cosas de esas características, ¿has visto a lo largo del tiempo, escuchado en esta zona o de campos hacia ese lado? La verdad que uno no presta atención, no cosas, pero a las noches acá se escuchan sonidos. ¿Qué tipo de sonido? A veces yo como, no sé qué explicarlo, uno vas caminando buscando un animal o algo, ahora no ando tanto, pero antes como escuchaba llanto, o escuchabas como que hablan. En lugares donde no hay nadie. En lugares que no hay nadie. ¿Nunca asociado a un fenómeno lumínico esa voz? ¿Ese llanto o voz asociada a alguna esferita de luz o algún sonido? No te pasó. Simplemente escuchar un sonido particular que no tiene ningún tipo de contexto. Uno iba para el lado que ahora es el museo, como nosotros decíamos, para el otro lado, y era todo descampado porque no estaba el agua como ahora, estaba el zanjón.
y vos ibas a buscar algún animal o algo y llegaba la noche que como que te chiflaban, o como que escuchabas a alguien que está llorando, o chico, o algo. ¿Qué creencia hay, digamos, local de la gente ante fenómenos de esas características? Y había ¿Qué se dice? un señor que venía acá que era muy amigo de mis abuelos y de mi papá, que él no sé qué estudiaba, algo sobrenatural o algo así. Decía que como estos lugares fueron también de los indígenas, lugares que también cuando hubo la represión y todo eso, que quizás hay muchos muertos enterrados, Claro. que quieren ser encontrados y son almas que están buscando. Es una forma de generar, una forma de atracción, digamos, de llamado. Como lo de la mujer en blanco y todo eso, que quieren ser encontradas, que sus cuerpos piden, o sus almas piden descanso o algo así, y no son encontradas, que algo así. Te agradezco enormemente esta posibilidad de tu tiempo. Los corrales, todo acá, y acá, ahí, allá, teníamos todos los corrales. Nosotros vivíamos ahí, ese chalecito. ¿En este vivían el chalet que está acá? ¿Todos estos caballos son de ustedes? Y estos eran todos corrales. Acá eran todos los corrales, nos estamos viendo de acá. Voy a hacer una toma general para que se vea el contexto donde estamos yendo. Esto sigue siendo campo como era en aquel momento, no cambió nada. Sí, no sé. Tenemos vecinos allá. Tenemos. Acá ya está todo listo. En ese tiempo no había luz eléctrica, no había nada. Vamos a seguir por ese camino. ¿Por acá? Sí, sí. Dale. Vamos por acá porque viene el caballo. ¿Cómo no? En ese tiempo no había luz eléctrica, no había nada. Vamos a seguir por ese camino. ¿Por acá? Sí. Dale. Por acá porque viene el caballo. ¿Cómo no? Bueno, ahí bueno, donde está el trozo de luz, está el transformador para acá, ahí había unos paraísos. Ahí fue donde vino el perro y había tipo una taperita. Ahí. Y el molino está allá donde están todos esos arbolitos. ¿Se ven bien verdes? Se ve una casita blanca allá. No, para acá. ¿Dónde están los arbolitos acá derecho? Sí, ahí lo estoy viendo. Ahí está el molino. ¿Ese campo hoy en día pertenece a otra gente? No, está mi hermano. ¿Él está en ese campo? Sí. Habría que hablar con él para tratar de ver si en algún momento se puede ingresar. Claro. Nosotros ingresamos con tu mamá hace tiempo ya y pudimos verificar Pero todas todas las huellas que todavía se veían. Esas casas que están, o sea, desde acá, ¿ves que hay casas? Sí, Todo para allá, todo acá, allá, casas acá, allá. De eso no había nada. No había nadie. la muerte de animales, ¿dónde se daba exactamente? En el campo, pero no me acuerdo qué lugar. Por ejemplo, voy a enfocar una casa que se vea allá el techo como para tener una referencia. No te sabría. No te acordás. No te me acordás. acuerdo. Ahí si digo algo es mentira porque no me acuerdo. Claro, no te acordás. No me acuerdo. Pero era todo en un radio amplio de campo, digamos. El campo tiene 72 hectáreas. ¿Y el casco de estancia sigue estando, el que era aquel momento donde ustedes estaban? No, nosotros estábamos, siempre vivimos acá. ¿Siempre acá? Siempre acá. En ese tiempo estábamos viendo el chalecito. Y, digamos, toda la muerte de animales se dio hacia aquel lado. El campo.
Muy, pero muy interesante. Muy, pero muy interesante. La tranquera del campo estaba más o menos donde viene esa señora. A esa dirección estaba la Voy a hacer un entrada, enfoque para que se pueda ver. hacia donde estaba la entrada del campo. Ahí tenía una tranquera grandota. Así se ve la gente. Allá. ¿A cuántos metros más o menos estamos desde acá? 100 metros más o menos. No les sabía decir. Sí, más o menos 100 metros ahí. La verdad que te estoy muy agradecido. Los campos los tenemos registrados ya con tu mamá en aquel momento, pero es importante desde donde ustedes viven Claro. que se entienda dónde fue, ¿no? A qué distancia. Nosotros teníamos todos los corrales acá, que eran los corrales de mi abuela, y nosotros vivíamos allá. Esto no estaba alambrado así acá. Claro. Acá eran solo los corrales y nada más. No estaba la calle sí. Esta calle prevalece de aquel momento, o sea, ese La calle estaba, la calle de allá, la de allá, y acá había una tranquera ahí donde viene la gente. ese jeep, digamos, que vino, ese auto vino por acá, por este mismo camino. Pues teníamos la tranquera allá, donde viene la gente, y teníamos una tranquerita de acá al lado. Como nos venían a robar y todo eso, mi abuelo tenía todo cerrado. Por el tema de que nos robaban las vacas, los caballos, los chivos. Claro. Iluminaba, aparecían los perros. Sí. Al rato aparecía, iluminaba y desaparecían los Yo perros. pienso que sería aproximadamente una media hora que anduvieran los perros, más no andaban, ¿eh? Ahora, De Lau- media hora a un cuarto de hora, ¿eh? Era una cosa así, rápido, y así como aparecían, así desaparecían rapidísimo. Y en ese lapso de tiempo, ¿qué cantidad de vacas llegaban a mutilar? Y de 3 a 4. Si no, más también. ¿Recuerda con qué continuidad aparecía esto? ¿Aparecía todos los días, una vez por semana? No. Aparecía más cuando estaba nublado. Y cuando hacía mucho frío aparecía. Y así más nublado, y si estaba tirando la lluvia, más pronto aparecía. Tiempo bueno no. ¿Cuánto tiempo duró toda esa época? Fue en invierno y habrá durado un mes y medio, más no duró. ¿Se volvió a repetir con el transcurso del tiempo? Nunca más. Su mujer me decía una frase que es fantástica, me dice, siempre venían con la lluvia, me dice. Sí, cuando Y se yo- producía como un relámpago y aparecían los animales. ¿Es más o menos eso? Sí, había venido un año que era llovizna, frío. Muy frío, en tiempo invierno. En invierno se dio esto. Ahora, una preguntita. ¿Esa luz era de relámpago o aparte del relámpago era una luz distinta? no era luz de relámpago. Ah, bien. Era algo. Era otra cosa. Como vio cuando prenden un reflector que Sí. encandila y se apaga, y cuando los perros atacaban, que se terminaba el valerío de vaca, esa luz volvía a prender como una vez así titilaba, enfocaba fuerte y se apagaba y ahí dejaban de atacar.